¿Has percibido alguna vez el olor de un estofado que te lleva de vuelta a la cocina de tu niñez, donde las manos de tu abuela transformaban elementos básicos en algo encantador? En México, existieron platos que llenaron las veladas de sonrisas, conversaciones eternas y el calor de la familia unida en torno a la mesa. Eran fórmulas surgidas de la astucia, las costumbres y el cariño, pero que el transcurso de los años, el estilo de vida contemporáneo y las preferencias actuales relegaron al olvido. Hoy te proponemos un periplo evocador por 15 recetas mexicanas que se esfumaron de nuestras comidas, cada una con un relato que rememora un México del pasado. Desde estofados modestos que rescataron cenas en épocas complicadas hasta preparaciones rituales que festejaban la existencia. Este itinerario está repleto de gustos que te harán soñar despierto. Permanece hasta el cierre para conocer cuál de estas gemas está reapareciendo con vigor en cocinas actuales, cautivando gustos con su herencia antigua. Prepárate para el deseo y un periplo al centro de México. 1. Sopa de nopalitos con charales, el consuelo del lago. En los años 50, en las localidades próximas a los lagos de Michoacán y Jalisco, la sopa de nopalitos con charales era una comida sencilla pero memorable. Los charales, pececillos secos, se doraban hasta volverse crocantes y se incorporaban a un caldo de nopales jóvenes, tomate rostizado y chile de árbol. El outcome era un plato liviano, pero rebosante de gusto, con un matiz tostado que se armonizaba con tortillas tibias y un chorro de limón. Las abuelas sabían utilizar estos componentes del campo y el lago para nutrir a la familia. Con el avance urbano y la inclinación por sopas más habituales, esta sopa se quedó en el pasado, pero su evocación perdura en las comunidades ribereñas, recordando noches frescas al lado del agua. 2. Tacos de nenepil, el gusto perdido de la sierra. En las montañas de Puebla y Hidalgo, los tacos de nenepil eran una comida rústica y exquisita en los años 60. El nenepil, lengua de res hervida y deshilachada, se estofaba con cebolla, ajo y chile morita, formando un relleno suculento y algo picoso. Presentados en tortillas de maíz azul con una salsa molida en molcajete y cilantro fresco, eran una cena que honraba los cortes menos usuales. Las abuelas los elaboraban con habilidad, convirtiendo un elemento modesto en una delicia. Con el auge de tacos de carne a la parrilla o al pastor, el nenepil se olvidó, pero su gusto fuerte aún permanece en la memoria de los pueblos montañosos. 3. Guisado de verdolagas con costilla, la gema del campo. Las verdolagas, esas plantas silvestres que brotaban entre los sembradíos de maíz, eran las protagonistas de un estofado simple pero reconfortante. En los años 70, cocinadas con costillas de cerdo, tomate, cebolla y chile serrano, las verdolagas aportaban un matiz ácido y refrescante que se balanceaba con la opulencia de la carne. Acompañado de frijoles cocidos y tortillas, era una cena nutritiva para las familias rurales. Las abuelas recolectaban las verdolagas frescas y las convertían en un plato lleno de vitalidad. Con la urbanización, estas plantas fueron sustituidas por verduras más comerciales, pero en mercados como los de Oaxaca todavía se consiguen, rememorando un México íntimamente unido a la tierra. 4. Pollo en chiltepín, el ardor del norte. En el norte de México, específicamente en Sonora y Sinaloa, el pollo en chiltepín era una cena valiente. En los años 60, el pollo se hervía despacio en una salsa densa de chiltepín, ese chile diminuto con un picante intenso, combinado con tomate verde y ajo. El plato se ofrecía con tortillas de harina y una guarnición de cebolla rostizada para mitigar el ardor. Las abuelas del norte manejaban el arte de equilibrar el picor con maestría, convirtiendo este ingrediente en un festín. Con la preferencia por pollos en salsas más suaves, esta receta se desvaneció, pero su fuego característico aún quema en los relatos de las cocinas norteñas. 5. Tamales de ceniza, la tradición prehispánica. Los tamales de ceniza eran un tesoro de la cocina prehispánica que perduró hasta los años 50 en regiones como Tlaxcala y Puebla. La masa de maíz se mezclaba con ceniza de madera para hacerla más ligera y nutritiva, envolviéndose en hojas de maíz con un relleno de chile y hierbas. Cocidos al vapor, resultaban en tamales esponjosos con un matiz terroso único. Las abuelas preservaban esta técnica ancestral, conectando cada bocado con las raíces indígenas. Con la llegada de tamales más convencionales, esta versión quedó en el olvido,
pero su esencia prehispánica sigue evocando un México antiguo. 6. Sopa de quelites con bolitas de masa, el regalo de la tierra. La sopa de quelites con bolitas de masa era una cena reconfortante en los años 60, especialmente en el centro de México. Los quelites, hierbas silvestres, se cocinaban en un caldo de jitomate con bolitas de masa de maíz que absorbían los sabores. Servida con limón y chile, era un plato ligero pero satisfactorio. Las abuelas recolectaban los quelites en los campos, transformándolos en una sopa llena de frescura. Con la urbanización y la preferencia por sopas procesadas, esta receta desapareció, pero su sabor herbal aún resuena en las memorias rurales. 7. Guisado de chayote con chorizo, la sencillez hogareña. En hogares de Guanajuato y Querétaro, el guisado de chayote con chorizo era una cena cotidiana en los años 70. Los chayotes tiernos se estofaban con chorizo, cebolla y chile guajillo, creando un plato jugoso y especiado. Acompañado de arroz blanco, era una comida que unía a la familia. Las abuelas lo preparaban con ingredientes locales, destacando la versatilidad del chayote. Con el auge de guisos más elaborados, esta receta se perdió, pero su calidez sigue evocando las sobremesas familiares. 8. Pescado en hoja de totomostle, el aroma de la milpa. El pescado en hoja de totomostle era una delicia costera que se extendió al interior en los años 50. El pescado fresco se marinaba con achiote y chiles, envolviéndose en hojas secas de maíz para asarse. El resultado era un plato ahumado y tierno, servido con salsa fresca. Las abuelas usaban esta técnica para infundir sabores naturales. Con la preferencia por métodos modernos, esta receta quedó atrás, pero su perfume a milpa aún transporta a las cocinas tradicionales. 9. Mole de caderas, la fiesta del sacrificio. El mole de caderas era un platillo ceremonial en Oaxaca durante los años 60, reservado para octubre. Las caderas de chivo se cocinaban en un mole espeso de chiles y especias, celebrando la temporada de sacrificio. Servido con arroz y tortillas, era una cena que unía comunidades. Las abuelas lo elaboraban con ritual, honrando tradiciones. Aunque aún se practica en algunas zonas, su uso generalizado disminuyó, pero su riqueza cultural persiste. 10. Tlacoyos de haba, el bocado del mercado. Los tlacoyos de haba eran un antojito popular en mercados del Valle de México en los años 50. La masa de maíz se rellenaba con puré de habas, formándose en óvalos y cocinándose en comal. Cubiertos con nopales, queso y salsa, eran una cena rápida y nutritiva. Las abuelas los vendían en las plazas, alimentando a transeúntes. Con el dominio de tlacoyos de frijol, esta variante se olvidó, pero su textura única aún se recuerda. 11. Guisado de flores de maguey, la esencia del agave. Las flores de maguey guisadas eran una delicia en regiones áridas como Hidalgo en los años 60. Recolectadas con esmero, servían con carne de cerdo, chile guajillo y ajo. El guiso terroso y algo dulce se servía con tortillas y frijoles. Las abuelas convertían este ingrediente salvaje en un plato memorable. Con la urbanización, las flores de maguey escasearon, pero en mercados selectos aún aparecen, recordando un México atado al agave. 12. Sopa de huitlacoche, el oro negro de la milpa. La sopa de huitlacoche era una cena refinada en los años 60, sobre todo en el Valle de México. El huitlacoche, llamado trufa mexicana, se cocinaba con epazote, cebolla y chile poblano en un caldo ligero. A veces se agregaban granos de elote para dulzor. Servida con crema y queso, celebraba los sabores del campo. Las abuelas extraían brillo de este ingrediente modesto. Con la inclinación por sopas estándar, esta fórmula se desvaneció, pero su opulencia permanece como un secreto. 13. Enchiladas de Jamaica, el matiz ácido. En casas de Guerrero y Morelos, en los años 50, las enchiladas de Jamaica eran una cena inesperada. Las flores de Jamaica, remojadas y estofadas con cebolla y chile ancho, rellenaban tortillas de maíz, bañadas en salsa de tomate con canela. Gratinadas con queso, eran livianas pero sabrosas. Con la disminución del uso de Jamaica en estofados, esta receta se extinguió, pero su acidez singular aún evoca las noches inventivas de las abuelas. 14. Pambazos de tripitas, el crujido urbano.
En las avenidas de la Ciudad de México, en los años 60, los pambazos de tripitas eran una cena favorita de los obreros nocturnos. Las tripitas de res, limpias y hervidas, se guisaban con chile guajillo y cebolla, rellenando pan empapado en salsa roja y dorado en comal. El bocado crujiente y suculento se ofrecía con lechuga y salsa picante. Las abuelas citadinas los creaban para deleitar a la familia. Con la llegada de pambazos de chorizo y papa, esta opción se relegó, pero su gusto potente aún vive en la memoria de los habitantes de la capital. 15. Mixiotes de conejo, el tesoro renacido. Los mixiotes de conejo eran una cena ritual en el México campestre de los años 50 y 60, particularmente en Hidalgo y el Estado de México. La carne de conejo, suave y magra, se adobaba con chiles secos, ajo y hierbas, envolviéndose en hojas de maguey para cocerse al vapor. El plato suculento y fragante se servía con tortillas y salsa molida. Su preparación era un ceremonial que demandaba tiempo y dedicación, destinado a celebraciones o encuentros relevantes. Con la irrupción del pollo procesado, los mixiotes de conejo casi se extinguieron, pero recientemente, cocineros de alta gama han revivido esta fórmula, ofreciéndola en establecimientos gourmet como un tributo a las costumbres mexicanas. Su reaparición está trayendo el gusto de los pueblos a mesas contemporáneas, convirtiéndolo en un suceso culinario. Conclusión. Estas 15 recetas no eran meros platos, eran instantes, alegrías y el calor de un México que sabía elevar lo básico a lo sublime. Desde los estofados modestos de los campos hasta los sabores rituales de las fiestas, cada fórmula narra un cuento de inventiva y afecto. Si este periplo despertó una memoria o te provocó apetito, comparte tus ideas. ¿Cuál de estos platos desearías resucitar? ¿Experimentaste alguno en la cocina de tu abuela? Nos encontramos en la siguiente mesa repleta de evocaciones, porque rememorar es volver a degustar.